Estás escuchando ahora Cartas Olvidadas, una historia romántica completa sobre cómo el amor trasciende el tiempo y las palabras escritas en papel pueden cambiar el destino de dos corazones separados por décadas. Victoria Mendoza, una editora de 32 años recién divorciada, decide empezar una nueva vida comprando una casa victoriana de 1920 en el pintoresco pueblo de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Después de años viviendo en la Ciudad de México, rodeada del ruido y el estrés de una carrera editorial demandante y un matrimonio que se desmoronó lentamente, busca la tranquilidad y el espacio para redescubrir quién es realmente cuando no está tratando de cumplir las expectativas de otros. Durante la renovación de la casa, mientras limpia el ático polvoriento y lleno de recuerdos de décadas pasadas, Victoria descubre una caja de madera tallada escondida detrás de una viga. Dentro encuentra una colección de más de 50 cartas de amor escritas entre 1943 y 1945, durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Las cartas, amarillentas por el tiempo, pero conservadas por el clima seco del Altillo, revelan la historia de amor prohibido entre Elena Vázquez, una joven maestra del pueblo, y Rafael Solano, un soldado mexicano que había sido enviado a Europa como parte del Escuadrón 201. Las cartas de Elena nunca fueron enviadas. Cada una está fechada y dirigida a Rafael, pero permanecieron guardadas en esa caja durante más de 70 años, llenas de palabras de amor, esperanza y la creciente desesperación de una mujer que esperaba a un hombre que tal vez nunca regresaría. Las cartas de Rafael, por el contrario, muestran su travesía emocional, desde la excitación juvenil de servir a su país hasta el horror de la guerra, siempre con la imagen de Elena como su ancla emocional y la promesa de un futuro juntos. Victoria, fascinada por esta historia de amor incompleta, comienza a investigar qué pasó con Elena y Rafael. Descubre que Elena murió joven, apenas 3 años después del final de la guerra, sin haberse casado jamás, y que Rafael regresó a San Cristóbal, pero se fue del pueblo poco después, aparentemente sin saber nunca que Elena había muerto esperándolo. La tragedia de esta historia perdida obsesiona a Victoria, quien decide dedicar su tiempo libre a rastrear a los descendientes de ambas familias para darle un cierre a esta historia de amor que el destino había dejado inconclusa. Su búsqueda la lleva a conocer a Mateo Solano, de 35 años, bisnieto de Rafael y profesor de historia en la Universidad de Chiapas. Mateo, que había estado investigando la historia de su bisabuelo para un libro sobre los veteranos mexicanos de la Segunda Guerra Mundial, se sorprende al conocer sobre las cartas y la existencia de Elena. A medida que Victoria y Mateo colaboran para reconstruir la historia de sus antepasados, descubren que el amor perdido de Elena y Rafael encuentra una segunda oportunidad en ellos, y que algunas historias de amor están destinadas a completarse, aunque sea en una generación diferente. La mañana de octubre, cuando encontré las cartas, el sol se filtraba a través de las ventanas polvorientas del ático de mi nueva casa, creando rayos dorados que danzaban con las partículas de polvo suspendidas en el aire. Llevaba una semana viviendo en San Cristóbal de las Casas, y esta era la primera vez que me aventuraba al último piso de la casa victoriana que había comprado impulsivamente después de mi divorcio. Era una de esas decisiones que todo el mundo consideraba una locura. Dejar mi trabajo editorial en la Ciudad de México, vender mi departamento moderno en Polanco y mudarme a un pueblo colonial en Chiapas para encontrarme a mí misma, como le había explicado a mi hermana Carmen, quien pensaba que había perdido completamente la razón. Me llamo Victoria Mendoza, tengo 32 años y hasta hace 3 meses estaba casada con Rodrigo, un abogado corporativo exitoso que medía el éxito de nuestro matrimonio en términos de cenas de negocios asistidas y fines de semana gastados trabajando. Durante 8 años había vivido la vida que se suponía que debía querer: apartamento caro, trabajo respetable en una editorial prestigiosa, matrimonio estable con un hombre que lucía bien en las fotografías familiares. Pero por dentro, me sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona, leyendo un libro cuya trama no me interesaba, pero que tenía que terminar por obligación. El divorcio
había sido relativamente amigable, principalmente porque Rodrigo estaba tan aliviado como yo de finalizar algo que había dejado de funcionar años atrás. No hubo drama, no hubo traición, no hubo grandes peleas. Solo dos personas que se dieron cuenta de que estaban compartiendo una casa, pero viviendo vidas completamente separadas. Cuando firmamos los papeles, sentí más alivio que tristeza, y supe que era el momento de hacer algo completamente diferente con mi vida. La casa en San Cristóbal había aparecido en mi búsqueda en línea casi como una señal del destino. Era una construcción de 1920, con arquitectura colonial, paredes gruesas, vigas de madera expuestas y 3 plantas llenas de rincones y recovecos que susurraban historias de las décadas de familias que habían vivido allí. El precio era ridículamente bajo para alguien acostumbrada a los precios inmobiliarios de la capital, y cuando vine a verla, me enamoré inmediatamente del jardín trasero lleno de bugambilias y del estudio en el segundo piso que tenía ventanas en 3 paredes y luz natural perfecta para leer. Compré la casa sin siquiera intentar negociar el precio, para horror de mi abogado y deleite del vendedor, un anciano llamado don Esteban, que había heredado la propiedad de una tía solterona y que claramente quería deshacerse de ella lo más rápido posible. Está llena de recuerdos, me había dicho mientras me entregaba las llaves. Tal vez usted pueda hacer nuevos. Durante mi primera semana, había estado concentrándome en instalar lo básico: internet, una cama decente, una cafetera funcional y suficientes libros desempacados para sentirme como en casa. Pero esa mañana, armada con una taza de café y decidida a explorar completamente mi nueva propiedad, había subido la escalera estrecha que llevaba al ático. El ático era exactamente lo que esperaba: un espacio triangular bajo el techo inclinado, lleno de telarañas, cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas que habían visto mejores días. La mayoría de las cajas contenían lo que parecían ser documentos familiares, fotografías descoloridas y objetos domésticos de décadas pasadas que los propietarios anteriores habían dejado atrás. Fue cuando estaba moviendo una cómoda antigua para acceder a una caja particularmente grande, que noté algo extraño en la viga de madera que corría a lo largo de la pared trasera. Había una pequeña separación en la madera, como si hubiera un compartimento oculto. Curiosa, presioné contra la madera y sentí que cedía ligeramente. Con un poco de esfuerzo y la ayuda de un destornillador que había traído para abrir cajas, logré mover la pieza de madera y revelar un espacio hueco detrás de ella. Mi corazón se aceleró con la emoción del descubrimiento cuando mis dedos tocaron algo sólido dentro del hueco. Lo que saqué fue una caja de madera tallada, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos, con intrincados diseños florales grabados en la tapa. Estaba pesada y claramente hecha a mano, con la pátina dorada que solo viene con décadas de edad. Cuando la abrí, el olor a papel viejo y rosas secas se elevó hacia mí y mi respiración se detuvo. La caja estaba llena de cartas. No eran solo algunas cartas, sino decenas de ellas, cuidadosamente atadas con cintas de seda descoloridas y organizadas cronológicamente. Cada sobre estaba dirigido a Rafael Solano en una caligrafía femenina elegante, y todos tenían fechas entre 1943 y 1945. Pero lo que inmediatamente llamó mi atención fue que ninguno de los sobres había sido abierto. Con manos temblorosas, tomé la primera carta de la pila. El sobre estaba amarillento pero intacto, y cuando lo levanté hacia la luz, pude ver la sombra del papel doblado en su interior. La fecha en la esquina superior decía 15 de marzo de 1943 y estaba dirigida a mi querido Rafael, donde quiera que estés. Debería haber sentido que estaba invadiendo la privacidad de alguien, pero después de más de 70 años, la curiosidad pudo más que los escrúpulos. Cuidadosamente abrí el sobre y despliegué la carta, escrita en la misma caligrafía elegante del sobre. Mi querido Rafael, comenzaba la carta. Han pasado 3 semanas desde que te fuiste y cada día se siente como una eternidad. Escribo esta carta sabiendo que tal vez nunca la leas, porque no tengo una dirección a donde enviarla, pero necesito escribir las palabras que no pude decirte cuando te despediste en la estación de tren. Continué leyendo.
completamente absorta en las palabras de una mujer llamada Elena, que claramente había estado profundamente enamorada de este Rafael. Prometiste escribirme cuando llegaras a donde te iban a entrenar, pero han pasado semanas y no he sabido nada de ti. Mamá dice que tal vez el correo militar es lento, que tal vez estás tan ocupado aprendiendo a ser soldado que no tienes tiempo para escribir. Pero en mis peores momentos, me pregunto si tal vez decidiste que era más fácil empezar una nueva vida sin las complicaciones de una novia en casa. La carta continuaba por 3 páginas, llena de detalles íntimos sobre la vida de Elena, sus esperanzas y temores, y su amor inquebrantable por Rafael a pesar de la incertidumbre. Terminaba con: si algún día lees esto, quiero que sepas que te esperaré. No importa cuánto tiempo tome, no importa lo que pase en esa guerra terrible, te esperaré. Porque lo que tenemos es real, Rafael, y lo real no desaparece simplemente porque estés separado por distancia o tiempo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y eso nunca cambiará. Toda tuya, para siempre, Elena. Sentada en el ático polvoriento con esa carta en mis manos, sentí lágrimas rodando por mis mejillas. No conocía a Elena ni a Rafael, no sabía nada sobre su historia, pero el amor puro e incondicional que emanaba de esas palabras era tan tangible que me rompió el corazón saber que estas cartas nunca habían llegado a su destinatario. Pasé las siguientes 4 horas leyendo cada una de las cartas en la caja. Había 53 en total, organizadas cronológicamente, y juntas contaban la historia de amor más hermosa y desgarradora que había leído jamás. Elena Vázquez había sido maestra en la escuela primaria de San Cristóbal de las Casas. Rafael Solano había sido su novio desde la adolescencia, un joven que había trabajado en la carpintería de su padre hasta que fue reclutado para unirse al Escuadrón 201, la unidad de combate aérea mexicana que había sido enviada a las Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Se habían prometido en matrimonio justo antes de que él se fuera, con planes de casarse cuando regresara de la guerra. Las primeras cartas de Elena eran llenas de optimismo y planes para el futuro. Escribía sobre los vestidos de novia que había visto en las tiendas del pueblo, sobre la casa que habían planeado construir juntos, sobre los niños que esperaban tener algún día. Pero a medida que las semanas se convertían en meses sin noticias de Rafael, el tono de las cartas comenzó a cambiar. Para mediados de 1943, Elena escribía sobre sus intentos desesperados de obtener información sobre el paradero de Rafael. Había visitado oficinas militares, había escrito a comandantes, había rogado a cualquier persona con conexiones gubernamentales que la ayudara a localizar a su prometido. Pero durante esa época, la comunicación con las tropas mexicanas en el extranjero era esporádica en el mejor de los casos, y Elena no tenía los recursos ni las conexiones para navegar la burocracia militar. Las cartas de mediados de 1944 eran las más desgarradoras. Elena escribía sobre las noches de insomnio, sobre las pesadillas en las que Rafael moría en combate, sobre la presión de su familia para que siguiera adelante y considerara propuestas de matrimonio de otros hombres del pueblo. Pero en cada carta reafirmaba su compromiso de esperar por Rafael, sin importar lo que pasara. Mi querido Rafael, escribía en una carta fechada el 12 de julio de 1944, hoy don Carlos vino a pedirle a papá mi mano en matrimonio. Es un buen hombre, próspero, y papá dice que sería una tonta si no acepto. Pero ¿cómo puedo casarme con otro hombre cuando mi corazón te pertenece completamente? Le dije a papá que necesito más tiempo para pensar, pero la verdad es que no hay nada que pensar. Eres tú o nadie, Rafael. Siempre serás tú. Las últimas cartas, escritas en 1945, mostraban a una Elena que había comenzado a aceptar la posibilidad de que Rafael hubiera muerto en la guerra. Su dolor era palpable en cada línea, pero incluso entonces, su amor permanecía inquebrantable. La última carta estaba fechada el 2 de septiembre de 1945, el día que Japón se rindió y la Segunda Guerra Mundial oficialmente terminó. Mi querido Rafael, hoy terminó la guerra. Las campanas de la iglesia han estado repicando todo el día y la gente está celebrando en las calles, pero yo no puedo celebrar, porque si estás vivo, ¿por qué no has venido a casa? Y si no estás vivo, entonces no hay nada que celebrar. He decidido que esta será mi última carta.
Si no regresas para Navidad, aceptaré que te has ido para siempre y trataré de encontrar una manera de vivir con este vacío en mi corazón. Pero quiero que sepas, donde quiera que estés, que me diste los años más felices de mi vida. Te amo ahora, te he amado siempre, y te amaré hasta mi último aliento. Eternamente tuya, Elena. Cuando terminé de leer la última carta, estaba llorando abiertamente. No solo por la tragedia obvia de este amor interrumpido, sino porque reconocía algo en las palabras de Elena que resonaba profundamente conmigo. La descripción del amor real, incondicional, que trasciende las circunstancias, era exactamente lo que había estado faltando en mi propia vida. Lo que había tenido con Rodrigo había sido conveniente, cómodo, socialmente aceptable, pero nunca había sido el tipo de amor que Elena describía, el tipo de amor que cambia quién eres como persona. Esa noche, después de guardar cuidadosamente las cartas en la caja y colocarla en mi mesa de noche, no pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas sobre Elena y Rafael. ¿Qué había pasado con él? ¿Había muerto en la guerra? ¿Había regresado y no pudo encontrar a Elena? ¿Y qué había pasado con ella? Había muerto claramente sin casarse, porque las cartas nunca habían sido enviadas. Pero ¿cuándo y cómo? Al día siguiente, comencé mi investigación. San Cristóbal de las Casas es un pueblo pequeño, donde la historia se preserva en archivos parroquiales, registros civiles y la memoria colectiva de familias que han vivido allí durante generaciones. Mi primera parada fue la iglesia principal, donde el padre Miguel, un hombre mayor con una memoria extraordinaria para los detalles históricos, me recibió con curiosidad cuando le expliqué lo que había encontrado. Elena Vázquez, repitió pensativamente después de que le mostré una de las cartas. Sí, recuerdo haber escuchado sobre ella. Fue maestra aquí en los años 40. Una historia muy triste. ¿Qué pasó con ella?, pregunté. Murió joven, alrededor de 1948 o 1949. Nunca se casó, lo cual era inusual para una mujer de su edad en esa época. Siempre escuché que había estado esperando a un novio que se fue a la guerra y nunca regresó. Y sobre Rafael Solano, ¿sabe algo sobre él? El padre Miguel frunció el ceño. Ese nombre me suena familiar. Creo que hay una familia Solano que aún vive en el área, aunque no estoy seguro si están relacionados. Podría preguntar en el registro civil, o tal vez hablar con doña Carmen Flores. Ella es la historiadora no oficial del pueblo, y su memoria se remonta más atrás que la mía. Doña Carmen resultó ser una mujer de 80 y tantos años que vivía en una casa colonial a 5 cuadras de la mía. Cuando le expliqué mi misión, sus ojos se iluminaron con interés. ¡Ay, qué historia tan interesante!, exclamó invitándome a sentarme en su sala, llena de fotografías familiares y recuerdos históricos. Elena Vázquez, sí, claro que la recuerdo. Era muy bonita, muy inteligente. Toda la gente joven del pueblo estaba un poco enamorada de ella, pero ella solo tenía ojos para Rafael Solano. ¿Conoció a Rafael? Por supuesto. Era un joven muy guapo, muy trabajador. Su familia tenía la carpintería más grande del pueblo. Él y Elena habían estado juntos desde que eran adolescentes. Todo el mundo esperaba que se casaran después de la guerra. ¿Qué pasó? Doña Carmen suspiró profundamente. Rafael sí regresó de la guerra, pero no inmediatamente después de que terminó. Llegó a casa en 1946, más de un año después. Para entonces Elena ya estaba muy enferma. ¿Enferma? Tuberculosis. En esa época era una sentencia de muerte, especialmente para alguien que había estado debilitado por años de preocupación y tristeza. Cuando Rafael finalmente regresó, Elena estaba en el sanatorio de Tuxtla Gutiérrez. Él fue a verla inmediatamente, por supuesto, pero ella ya estaba muy mal. Mi corazón se hundió. ¿Se reencontraron? Sí, pero solo por unas pocas semanas antes de que ella muriera. Rafael nunca se recuperó de la culpa de no haber estado allí cuando ella lo necesitaba. Después del funeral se fue del pueblo y nunca regresó. ¿Sabe a dónde fue? Creo que se mudó a Guadalajara, o tal vez Monterrey. Se casó eventualmente, tuvo hijos, pero nunca olvidó a Elena. Mi primo, que lo conocía bien, me dijo años después que Rafael guardó luto por Elena hasta el día que murió. La tragedia de la historia me abrumó. Elena y Rafael sí se habían reencontrado, pero demasiado tarde. Ella había muerto esperándolo, y él había vivido el resto de su vida con la culpa de no haber estado allí para ella.
¿Sabes si Rafael o Elena tuvieron descendientes?, pregunté. Elena no, por supuesto. Murió soltera. Pero Rafael sí. Como te dije, se casó después de mudarse. No sé mucho sobre su familia, pero creo que hay un bisnieto que es profesor universitario en Tuxtla. Se llama Mateo Solano, creo. Esa información fue exactamente lo que necesitaba. Esa misma tarde, busqué Mateo Solano en Internet y encontré que efectivamente era profesor de historia en la Universidad de Chiapas, especializado en historia militar mexicana del siglo XX. Su fotografía en el sitio web de la universidad mostraba a un hombre atractivo de mediados de los 30, con ojos oscuros serios y una sonrisa que me recordó de manera inexplicable a las descripciones que Elena había hecho de Rafael en sus cartas. Tomé una decisión impulsiva y le envié un correo electrónico, explicándole brevemente que había encontrado cartas históricas que podrían estar relacionadas con su familia y preguntándole si estaría interesado en verlas. No mencioné el contenido romántico de las cartas, solo que eran documentos de la época de la Segunda Guerra Mundial que podrían tener valor histórico. Mateo respondió en menos de 2 horas, claramente intrigado. Dijo que efectivamente su bisabuelo había sido Rafael Solano, que había servido en el Escuadrón 201 y que había estado investigando la historia de su familia para un libro sobre veteranos mexicanos de la guerra. Sugirió que nos encontráramos al día siguiente en un café del centro de San Cristóbal. Esa noche, releí varias de las cartas de Elena, sintiendo una mezcla extraña de nerviosismo y anticipación. No estaba segura de por qué estaba tan nerviosa por conocer a Mateo. Técnicamente, esto era solo un intercambio de información histórica, una forma de darle cierre a una historia que había permanecido inconclusa durante más de 70 años. Pero cuando llegué al café central al día siguiente y vi a un hombre alto con cabello oscuro y ojos inteligentes levantarse de una mesa cerca de la ventana, supe inmediatamente que era él. Llevaba una camisa azul claro y jeans, y cuando sonrió mientras se acercaba a saludarme, sentí una descarga eléctrica inesperada. ¿Victoria?, preguntó extendiéndome la mano. Soy Mateo Solano. Mucho gusto, respondí, notando que su apretón de manos era firme y cálido. Gracias por venir tan rápidamente. No hay problema. Estoy fascinado por lo que me contaste en tu correo. Cualquier información sobre mi bisabuelo es invaluable para mí. Nos sentamos y pedimos café, y durante unos minutos hablamos sobre generalidades, mi mudanza reciente a San Cristóbal, su trabajo en la universidad, el clima inusualmente cálido para octubre, pero yo podía sentir su curiosidad sobre las cartas y finalmente decidí ir directo al grano. Mateo, dije, antes de mostrarte las cartas, necesito contarte algo sobre ellas. No son solo documentos históricos, son muy personales. Le conté toda la historia, cómo había encontrado las cartas, lo que había aprendido sobre Elena y Rafael, la tragedia de su amor interrumpido. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de Mateo cambiaba de curiosidad profesional a algo mucho más profundo y personal. Mi bisabuelo nunca habló mucho sobre la guerra, dijo finalmente. Sabíamos que había estado enamorado de una mujer antes de casarse con mi bisabuela, pero nunca supimos los detalles. Mi abuelo me dijo una vez que Rafael había guardado luto por alguien durante años, pero pensamos que ella había muerto en la guerra o algo así. Técnicamente, murió a causa de la guerra, dije suavemente. Solo que no de la manera obvia. Saqué la caja de cartas de mi bolso y la coloqué en la mesa entre nosotros. Mateo la miró con una mezcla de reverencia y nerviosismo. Estas son las cartas que Elena escribió, pero nunca envió, expliqué. Hay 53, escritas durante 2 años. Son intensas. Con manos cuidadosas, Mateo abrió la caja y tomó la primera carta. Le dije que estaba bien que la abriera y leyera, que ya habían estado selladas durante más de 70 años. Mientras él leía, yo observé su rostro, viendo cómo sus expresiones cambiaban de concentración a sorpresa a algo que parecía dolor emocional. Dios mío, murmuró después de leer la primera carta. Esto es, ella realmente lo amaba. Sigue leyendo, dije suavemente. Pasamos las siguientes 2 horas en el café, con Mateo leyendo cartas seleccionadas, mientras yo llenaba los detalles históricos que había aprendido sobre Elena. Ocasionalmente,
Él compartía historias familiares que había escuchado sobre Rafael, cómo había regresado de la guerra cambiado, más silencioso, cómo se había mudado lejos del pueblo y había tardado años en casarse, cómo había sido un padre amoroso, pero siempre con una tristeza subyacente que nadie entendía completamente. Ahora entiendo, dijo Mateo después de leer la carta final de Elena. Mi bisabuelo cargó esta culpa toda su vida. Se culpó por no haber encontrado la manera de comunicarse con ella durante la guerra, por no haber regresado a tiempo. Pero no fue culpa de nadie, dije. Era 1943. Las comunicaciones militares eran terribles. Él estaba literalmente del otro lado del mundo luchando en una guerra. No había forma de que pudiera haber sabido lo que estaba pasando aquí. Lo sé, y probablemente él también lo sabía racionalmente, pero el corazón no siempre escucha a la razón. Hubo algo en la forma en que dijo eso, algo en su expresión, que me hizo mirarlo más atentamente. ¿Hablas por experiencia?, pregunté antes de poder detenerme. Mateo sonrió tristemente. Digamos que entiendo lo que es cargar culpa por algo que no pudiste controlar. No elaboró, y yo no presioné, pero había una conexión inmediata entre nosotros que iba más allá de nuestro interés compartido en la historia de nuestras familias. Había algo en Mateo que me recordaba a las descripciones que Elena había hecho de Rafael, una profundidad emocional, una seriedad que sugería experiencias difíciles, pero también una gentileza genuina que hacía que me sintiera segura y cómoda. Victoria, dijo después de un momento, ¿qué planeas hacer con estas cartas? Honestamente no estoy segura. Siento que deberían ser preservadas de alguna manera, tal vez donadas a un archivo histórico, pero también siento que hay algo inconcluso en toda esta historia. ¿Qué quieres decir? Elena murió sin saber si Rafael la había amado lo suficiente para esperarla. Rafael murió sin saber que ella había permanecido fiel a él hasta el final, que nunca había dudado de su amor. Ambos vivieron y murieron pensando que tal vez el otro había seguido adelante. Mateo asintió lentamente. Es una tragedia terrible, pero no hay forma de cambiar eso ahora. No, pero tal vez podamos darle algún tipo de cierre. ¿Sabes dónde está enterrado Rafael? Sí, en Guadalajara. Murió hace 15 años. ¿Por qué? ¿Y Elena está enterrada aquí en San Cristóbal? Eso creo. Podríamos verificar en el cementerio municipal. Estaba pensando... Me detuve, sintiéndome repentinamente tonta por lo que estaba a punto de sugerir. ¿Qué? Estaba pensando que tal vez podríamos crear algún tipo de memorial para ellos, algo que honre su amor, que les dé el reconocimiento que nunca tuvieron en vida. Los ojos de Mateo se iluminaron. Esa es una idea hermosa. ¿Qué tienes en mente? No estoy segura todavía. Tal vez una placa conmemorativa o una donación de las cartas a un museo con una exhibición sobre amor en tiempos de guerra. O tal vez algo más personal. ¿Cómo qué? Como llevar una de las cartas de Elena a la tumba de Rafael y tal vez escribir una carta de parte de él para dejar en la tumba de ella, darles las palabras que nunca pudieron intercambiar en vida. Mateo me miró durante un largo momento y vi algo en sus ojos que no pude identificar completamente. Victoria, dijo finalmente, creo que eres una persona extraordinaria. ¿Por qué? Porque acabas de conocer esta historia hace una semana y ya estás pensando en formas de honrar a dos personas que nunca conociste. Eso habla de un corazón muy generoso. Me sonrojé ante el cumplido. Solo me parece que el amor verdadero debería ser celebrado, no olvidado. ¿Crees en el amor verdadero?, preguntó, y había una seriedad en su voz que sugería que mi respuesta era importante para él. Después de leer estas cartas, ¿cómo no podría creer? Elena y Rafael tenían algo que la mayoría de nosotros nunca experimentamos, algo que trasciende las circunstancias, el tiempo, incluso la muerte. ¿Alguna vez has tenido eso? La pregunta era muy personal, pero había algo en Mateo que invitaba a la honestidad. No, admití. Estuve casada durante 8 años, pero nunca tuve lo que Elena y Rafael tenían. ¿Y tú? Estuve comprometido una vez, dijo, mirando su café. Pensé que era amor verdadero, pero resultó que yo era mucho más importante para ella de lo que ella era para mí. O tal vez simplemente no entendía la diferencia entre amor y obsesión. ¿Qué pasó? Ella murió en un accidente automovilístico hace 3 años. Íbamos a casarnos en 2 meses. Su voz se volvió más silenciosa. Durante mucho tiempo
Me culpé por no haber sido capaz de amarla de la manera que ella me amaba. Pensé que tal vez si hubiera sido un mejor prometido, si hubiera estado más presente emocionalmente, ella no habría salido esa noche. Mateo, dije suavemente, eso no fue tu culpa. Probablemente no, pero como dijiste, el corazón no siempre escucha a la razón. Entendí entonces por qué había parecido tan afectado por las cartas de Elena. Él también estaba cargando culpa por un amor que había terminado en tragedia, aunque de manera muy diferente. ¿Es por eso que te interesa tanto la historia militar?, pregunté. ¿Por la conexión con tu bisabuelo? Parcialmente. Pero también porque estoy fascinado por las historias de amor en tiempos de crisis. Cómo las personas mantienen conexiones emocionales cuando todo lo demás en sus vidas está en caos. Mi tesis doctoral fue sobre las cartas entre soldados mexicanos y sus familias durante la Segunda Guerra Mundial. ¿En serio? Eso es increíblemente relevante para esto. Lo sé. Es como si el universo hubiera conspirado para juntarnos. Hubo algo en la forma en que dijo eso que hizo que mi corazón se acelerara ligeramente. No estaba segura de si se refería al contexto académico o algo más personal, pero decidí no analizarlo demasiado. Mateo, dije, ¿te gustaría ser mi colaborador en este proyecto? Crear algún tipo de memorial para Elena y Rafael, quiero decir. Tienes el conocimiento histórico y yo tengo las cartas. Juntos podríamos hacer algo realmente significativo. Me encantaría, respondió inmediatamente. ¿Cuándo quieres empezar? ¿Qué tal ahora? ¿Quieres venir conmigo al cementerio a buscar la tumba de Elena? El cementerio municipal de San Cristóbal de las Casas era un lugar hermoso y melancólico, lleno de tumbas antiguas cubiertas de musgo y flores frescas dejadas por familiares que aún recordaban. Con la ayuda del cuidador del cementerio, un hombre mayor llamado Don Fernando, que conocía la ubicación de prácticamente cada tumba en el lugar, encontramos la sepultura de Elena Vázquez. Era una tumba simple, con una lápida de mármol que había perdido parte de su lustre original, pero que aún era legible. Elena Vázquez Morales, 1920-1948. Amada hija y maestra, que descanse en paz. Murió a los 28 años, murmuré, calculando mentalmente. Tan joven, la misma edad que tengo yo ahora, dijo Mateo silenciosamente. Nos quedamos parados frente a la tumba durante varios minutos, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos. Finalmente, saqué una de las cartas de Elena de mi bolso. ¿Crees que deberíamos leer una de sus cartas aquí?, pregunté, como una forma de, no sé, de completar el círculo. Creo que a ella le gustaría eso, respondió Mateo. Elegí una de las cartas de mediados de 1944, una en la que Elena escribía sobre su esperanza inquebrantable de que Rafael regresaría sano y salvo. Mientras leía las palabras de Elena en voz alta, con Mateo escuchando silenciosamente a mi lado, sentí una conexión extraña con esta mujer que había muerto décadas antes de que yo naciera. Su capacidad de amar tan profunda e incondicionalmente, incluso frente a la incertidumbre y el miedo, era inspiradora. Elena, dije cuando terminé de leer, quiero que sepas que Rafael te amó hasta el final. Nunca te olvidó, nunca dejó de lamentar no haber estado aquí contigo. Y ahora tu historia será recordada y honrada. Mateo me miró con una expresión que no pude interpretar completamente. ¿Siempre hablas con las tumbas?, preguntó con una sonrisa gentil. Solo con las de personas que siento que entiendo, respondí, sintiéndome ligeramente avergonzada. ¿Te parece raro? Para nada. Creo que es hermoso. Mientras caminábamos de regreso hacia el centro del pueblo, discutimos ideas para el memorial. Mateo sugirió que podríamos escribir un artículo académico sobre las cartas como documentos históricos, contextualizado dentro de la experiencia de las familias mexicanas durante la Segunda Guerra Mundial. Yo propuse que también podríamos crear una exhibición más accesible al público, tal vez en el museo local o en la biblioteca, que contara la historia de Elena y Rafael como representativa de miles de historias similares de amor interrumpido por la guerra. ¿Sabes qué me parece más importante?, dije mientras nos detenían frente a mi casa. Que su historia tenga un final feliz, aunque sea 70 años después. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el hecho de que nos hayamos conocido, que estemos colaborando para honrar su memoria,
que sus cartas finalmente van a cumplir su propósito de comunicar su amor. Eso es una especie de final feliz, ¿no crees? Mateo me miró durante un largo momento. Victoria, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Por qué es tan importante para ti esta historia? Quiero decir, entiendo la fascinación histórica, pero esto parece algo más profundo para ti. Era una pregunta perspicaz y merecía una respuesta honesta. Porque creo que reconozco algo en Elena que también está en mí, dije lentamente. La capacidad de amar profundamente, de ser completamente leal, de creer en algo incluso cuando no hay evidencia externa de que vale la pena creer en ello. Durante mi matrimonio, perdí esa parte de mí misma. Me volví práctica, cínica, satisfecha con suficientemente bueno. Pero leyendo las cartas de Elena, me acordé de cómo se siente creer realmente en el amor. ¿Y quieres volver a sentir eso? Sí, definitivamente sí. Incluso si significa arriesgarse a que te rompan el corazón. Especialmente si eso significa arriesgarse a que me rompan el corazón. Elena arriesgó todo por Rafael, y incluso aunque él no regresó a tiempo, ella nunca lamentó haber amado tan completamente. Prefiero una vida con amor real y pérdida que una vida sin amor en absoluto. Mateo asintió lentamente. Creo que entiendo exactamente lo que quieres decir. ¿De verdad? Sí. Después de lo que pasó con mi prometida, me cerré emocionalmente. Decidí que era más seguro no arriesgarme a amar profundamente otra vez. Pero conocerte, trabajar contigo en esto, leer estas cartas, me está haciendo reconsiderar esa decisión. Había algo en su tono de voz que hizo que mi corazón se acelerara. Mateo, dije suavemente, ¿te gustaría cenar conmigo mañana? No como colaboradores en un proyecto histórico, sino como nosotros mismos. Su sonrisa fue la respuesta más hermosa que podría haber esperado. Me encantaría. La siguiente semana fue como vivir en un sueño. Mateo y yo nos vimos todos los días, a veces para trabajar en el proyecto de Elena y Rafael, pero más a menudo simplemente para conocernos mejor. Descubrimos que teníamos una compatibilidad natural que iba mucho más allá de nuestro interés compartido en la historia. Ambos amábamos leer, ambos preferíamos las conversaciones profundas a las superficiales, ambos valorábamos la honestidad emocional por encima de la comodidad social. Pero más importante, ambos estábamos llegando a entender que lo que habíamos encontrado juntos era exactamente el tipo de conexión que Elena y Rafael habían descrito en sus cartas. No era solo atracción o compatibilidad, era reconocimiento, como si nuestras almas se hubieran estado buscando mutuamente sin saber conscientemente lo que estaban buscando. ¿Sabes lo que es más extraño sobre todo esto?, me dijo Mateo una noche, mientras caminábamos por el centro histórico de San Cristóbal después de cenar. Que si Elena hubiera enviado esas cartas, si Rafael las hubiera recibido, tal vez habría encontrado una manera de comunicarse con ella durante la guerra. Tal vez habría regresado antes, o ella no se habría enfermado, o habría sobrevivido hasta que él regresara. Su historia habría tenido un final feliz. Pero entonces nosotros nunca nos habríamos conocido, dije, entendiendo inmediatamente lo que quería decir. Exactamente. Es como si su historia hubiera necesidad de tener un final trágico para que la nuestra pudiera comenzar. ¿Crees en el destino?, pregunté. No creía antes, pero después de la semana pasada, es difícil no creer que algo más grande que nosotros está orquestando esto. Nos detuvimos frente a la misma iglesia, donde había comenzado mi investigación sobre Elena y Rafael. Las campanas de la torre estaban repicando las 9 de la noche, el mismo sonido que Elena habría escuchado todas las noches mientras escribía sus cartas. Mateo, dije, girándome para mirarlo directamente, ¿qué está pasando entre nosotros? Honestamente, creo que me estoy enamorando de ti, y eso me aterra porque pensé que nunca volvería a sentir esto, pero también me emociona, porque finalmente entiendo la diferencia entre amar a alguien y estar enamorado de alguien. Su honestidad me quitó el aliento. ¿Cuál es la diferencia? Amar a alguien es una decisión, un compromiso, una acción que eliges cada día. Estar enamorado de alguien es reconocimiento, es inevitabilidad, es saber que encontraste a la persona con quien tu alma está destinada a estar. ¿Y cuál sientes por mí?
Las dos cosas, pero especialmente la segunda. No podía hablar por un momento, abrumada por la intensidad de mis propios sentimientos y la vulnerabilidad que él estaba mostrando. Mateo, dije finalmente, yo también me estoy enamorando de ti, y también me aterra, pero por una razón diferente. ¿Cuál? Porque siento que Elena y Rafael nos están observando de alguna manera, esperando que hagamos lo que ellos no pudieron hacer, como si fuéramos responsables de vivir el amor que ellos perdieron. ¿Y eso es demasiada presión? No, es inspiración. Mateo sonrió y dio un paso hacia mí. Victoria, ¿puedo besarte? Por favor, susurré. Nuestro primer beso fue suave, tentativo al principio, pero se profundizó rápidamente hasta convertirse en algo que expresaba todos los sentimientos que habíamos estado construyendo durante la semana. Cuando nos separamos, ambos estábamos temblando ligeramente. Esto es real, dijo Mateo más como una declaración que como una pregunta. Sí, respondí, es real. 2 meses después, en Navidad, habíamos completado nuestro memorial para Elena y Rafael. Habíamos donado las cartas originales al Archivo Histórico de Chiapas, pero no antes de hacer copias completas para nuestro uso personal. Habíamos escrito un artículo académico sobre las cartas que había sido aceptado para publicación en una revista de historia mexicana, y habíamos creado una pequeña exhibición en la biblioteca municipal que contaba la historia de Elena y Rafael como representativa de miles de familias mexicanas separadas por la guerra. Pero nuestro memorial más personal fue algo que hicimos juntos en la víspera de Navidad. Viajamos a Guadalajara para visitar la tumba de Rafael, llevando con nosotros la última carta que Elena había escrito, la del 2 de septiembre de 1945. Allí, en el cementerio donde Rafael había sido enterrado 15 años antes, leí las palabras finales de Elena en voz alta. Después, saqué una carta que había escrito esa mañana, dirigida de Rafael a Elena, expresando todo el amor y la devoción que él nunca había podido comunicarle en vida. No era históricamente auténtica, por supuesto, pero estaba basada en todo lo que habíamos aprendido sobre él a través de las historias familiares y registros históricos. Era mi intento de darle a Elena las palabras que había estado esperando escuchar durante toda su vida. Mi querida Elena, leí, mi voz temblando ligeramente. Si pudieras escuchar estas palabras desde donde estás ahora, quiero que sepas que nunca pasó un día durante la guerra sin que pensara en ti. Cada batalla que sobreviví, cada momento de desesperación que superé, fue porque llevaba tu amor conmigo como un talismán. Lamento más de lo que las palabras pueden expresar no haber encontrado la manera de comunicarme contigo, no haber regresado a tiempo, no haber estado allí cuando me necesitabas. Pero quiero que sepas que tu amor me salvó de maneras que nunca podrás imaginar, y que te amé desde el momento en que te conocí hasta el momento en que morí. Espero que donde estés ahora, finalmente sepas la verdad, que fuiste el amor de mi vida, mi única y verdadera compañera del alma. Eternamente tuyo, Rafael. Cuando terminé de leer, Mateo y yo estábamos llorando. Doblamos cuidadosamente la carta y la colocamos sobre la lápida de Rafael, junto con un ramo de rosas blancas como las que Elena había mencionado en sus cartas. Creo que ahora pueden descansar en paz, murmuró Mateo. Esa noche, en nuestro hotel en Guadalajara, Mateo me pidió que me casara con él. Sé que solo nos hemos conocido durante 2 meses, dijo, y sé que esto podría parecer impulsivo, pero después de todo lo que hemos vivido juntos, después de aprender sobre Elena y Rafael, sé con certeza que no quiero desperdiciar ni un solo día más sin estar completamente comprometido contigo. ¿Estás seguro?, pregunté, aunque mi corazón ya estaba cantando la respuesta. Victoria, he pasado los últimos 3 años convenciéndome de que el amor verdadero era demasiado arriesgado, demasiado doloroso, demasiado incierto. Pero tú me has enseñado que lo único verdaderamente arriesgado es no amar completamente cuando tienes la oportunidad. Elena y Rafael perdieron su oportunidad por circunstancias fuera de su control. Nosotros no tenemos esa excusa. Sí, dije, sin dudar ni por un segundo. Sí, quiero casarme contigo. Nos casamos 6 meses después, en el jardín de mi casa en San Cristóbal de las Casas, rodeados por nuestras familias y amigos. Fue una ceremonia pequeña e íntima, pero llena de significado. Durante nuestros votos,
Tanto Mateo como yo hicimos referencia a Elena y Rafael, prometiéndonos mutuamente que nunca daríamos por sentado el regalo de habernos encontrado. Victoria, dijo Mateo durante sus votos, prometo amarte con la misma intensidad y devoción que Elena amó a Rafael, pero con la ventaja de estar aquí, presente, capaz de mostrarte cada día lo preciosa que eres para mí. Mateo, respondí, prometo esperarte siempre, pero nunca tener que esperarte, porque prometo que nunca nos dejaremos ir. Ahora, mientras escribo esta historia 3 años después, puedo decir que hemos mantenido esas promesas. Mateo terminó su libro sobre veteranos mexicanos de la Segunda Guerra Mundial, con un capítulo completo dedicado a la historia de Elena y Rafael. Yo regresé a la edición, pero esta vez como freelance, especializándome en la publicación de historias de amor históricas y memorias familiares. Vivimos en la misma casa donde encontré las cartas, que hemos renovado completamente, pero manteniendo todo su carácter histórico. En el estudio del segundo piso, tengo copias enmarcadas de algunas de las cartas de Elena, no como curiosidades mórbidas, sino como recordatorios diarios del poder transformador del amor auténtico. Algunas noches, cuando estamos sentados en el jardín bajo las estrellas, Mateo y yo hablamos sobre Elena y Rafael, preguntándonos si pueden ver de alguna manera cómo su historia se completó a través de la nuestra. No somos personas particularmente religiosas o místicas, pero hay algo sobre toda esta experiencia que sugiere que el amor verdadero trasciende las limitaciones físicas del tiempo y la muerte. El mes pasado, recibimos una carta de la sobrina nieta de Elena, una mujer llamada Isabel que vive en Ciudad de México y que había escuchado sobre nuestra exhibición en el museo local. Había conocido historias familiares sobre la tía Elena que murió de amor, pero nunca había sabido los detalles. Nos agradeció por honrar la memoria de Elena y nos envió una fotografía que habíamos visto. Elena y Rafael juntos, tomada poco antes de que él se fuera a la guerra. En la fotografía, Elena lleva un vestido blanco sencillo y Rafael está en su uniforme militar. Ambos están sonriendo, pero hay una intensidad en sus ojos que habla de amor profundo y la premonición de separación. Cuando Mateo vio la fotografía, comentó que Rafael se parecía notablemente a su propio padre. Y yo noté que Elena tenía el mismo tipo de sonrisa que veo en el espejo cada mañana. El tipo de sonrisa que viene de saber que eres completamente amada. Hemos enmarcado esa fotografía y la hemos colocado en nuestra sala, no como un shrine, sino como una celebración. Elena y Rafael nunca tuvieron su final feliz, pero en cierto sentido, lo tuvieron a través de nosotros. Su amor no murió con ellos. Encontró una nueva expresión en nuestro amor. Y si hay jóvenes leyendo esta historia, quiero que entiendan algo importante. El amor verdadero no es solo algo que existe en novelas románticas o en historias históricas. Es algo real, tangible y posible en sus propias vidas, pero requiere coraje, vulnerabilidad y la disposición a arriesgarse a ser herido. Elena arriesgó todo por Rafael, y aunque no tuvieron el tiempo juntos que esperaban, su amor fue real y significativo, y digno de toda la devoción que le dieron. Mateo y yo tuvimos la suerte de encontrarnos en el momento correcto de nuestras vidas, cuando ambos estábamos listos para amar completamente otra vez. Pero esa suerte fue construida sobre las bases del trabajo emocional que ambos habíamos hecho para entender nuestras heridas pasadas y estar dispuestos a sanar. La casa donde encontré las cartas ya no se siente embrujada por el amor perdido. Ahora se siente bendecida por el amor encontrado. Cada habitación tiene recuerdos de Mateo y mío. Cada rincón ha sido testigo de nuestras conversaciones, nuestras risas, nuestros momentos de intimidad. Hemos llenado el espacio que Elena nunca pudo llenar, no como reemplazo, sino como continuación. A veces, cuando estoy trabajando en mi estudio y el viento mueve las cortinas de cierta manera, o cuando Mateo está tocando guitarra en el jardín y la melodía se mezcla con el sonido de las campanas de la iglesia, siento una presencia benevolente que me hace sonreír. No sé si son Elena y Rafael, o simplemente la sensación de estar viviendo una vida llena de amor auténtico, pero es reconfortante. Nuestros amigos a menudo nos preguntan si planeamos escribir un libro sobre toda la experiencia. Tal vez algún día lo haremos, pero por ahora
Estamos demasiado ocupados viviendo nuestra propia historia de amor para escribir sobre ella. Estamos demasiado ocupados creando recuerdos para pasar todo nuestro tiempo documentando los que ya hemos hecho. Hace unas semanas, mientras limpiaba el ático donde encontré las cartas originalmente, descubrí algo más. Una pequeña caja de terciopelo escondida en otra viga. Dentro había un anillo de compromiso antiguo, claramente de los años 1940, con un diamante pequeño pero hermoso en un engaste de oro blanco. No había nota, pero no necesitaba una para saber que era el anillo que Rafael había planeado darle a Elena cuando regresara de la guerra. Se lo mostré a Mateo esa noche, y ambos nos quedamos en silencio durante largo tiempo, contemplando este último vestigio físico del amor perdido de Elena y Rafael. ¿Qué crees que deberíamos hacer con él?, pregunté finalmente. Creo que deberíamos enterrarlo, respondió Mateo, entre las tumbas de Elena y Rafael, como un símbolo de su unión eterna. Y eso es exactamente lo que hicimos. El fin de semana pasado viajamos primero al cementerio de San Cristóbal y luego al de Guadalajara, enterrando simbólicamente el anillo en un punto medio entre sus dos lugares de descanso. No fue un ritual religioso o místico, solo un reconocimiento final de que su amor había sido real, había sido importante, y había encontrado su culminación de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. Mientras escribo estas palabras finales, Mateo está en la cocina preparando la cena, tarareando una canción que no reconozco, pero que suena como felicidad. En unas pocas horas nos sentaremos juntos a comer, hablaremos sobre nuestros días, haremos planes para el fin de semana y después nos acostaremos sabiendo que mañana despertaremos juntos otra vez. Son los pequeños rituales cotidianos de una vida compartida, pero después de haber leído las cartas de Elena, nunca los doy por sentado. Cada día con Mateo es un día que Elena y Rafael nunca tuvieron. Cada conversación, cada beso, cada momento de intimidad física y emocional es un privilegio que no fue concedido a nuestros predecesores. Pero en lugar de hacernos sentir culpables, esto nos hace sentir afortunados y responsables de vivir completamente el amor que se nos ha dado. La historia de Elena y Rafael terminó en tragedia, pero no en vano. Su amor encontró una forma de continuar, de crear nueva belleza, de inspirar nueva esperanza. Las cartas que Elena nunca envió, finalmente, cumplieron su propósito: comunicar un amor tan profundo y auténtico que cambió las vidas de todos los que las leyeron. Y ahora, cada vez que Mateo me mira con esos ojos que reconocen mi alma, cada vez que tomamos decisiones difíciles, priorizando nuestro amor por encima de la conveniencia, cada vez que nos arriesgamos a ser vulnerables el uno con el otro, estamos honrando el legado de Elena y Rafael. Estamos viviendo el amor que ellos soñaron pero nunca pudieron completar. Esa es la verdadera magia de las cartas olvidadas. No solo nos contaron una historia hermosa del pasado, sino que nos mostraron el camino hacia nuestro propio futuro hermoso. Algunas historias de amor están destinadas a trascender el tiempo, y algunas cartas están destinadas a ser encontradas por exactamente las personas correctas en exactamente el momento correcto. Y si disfrutaste esta historia romántica sobre cómo el amor trasciende el tiempo y las palabras escritas en papel pueden cambiar el destino de dos corazones, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar las notificaciones para nunca perderte una nueva historia emocionante. Tu apoyo significa todo para mí. Nos vemos en la próxima.